Saludos vecinos, sean bienvenidos una tarde de martes más a Pasa la Vida. Y es que si son las 6, bueno, hoy un poquito más retrasado de las 6 y estáis viendo Telecable los martes y jueves, queremos compartir con vosotros el café, la merienda o vete tú a saber qué, para disfrutar y conocer más a nuestro municipio. Y hoy martes 28 de junio no podíamos dejar pasar la oportunidad de celebrar con todos los cabeceños el Día Internacional del Orgullo LGTB. Y por eso el programa de hoy será y versará especialmente acerca de este colectivo. Tendremos una mesa redonda muy especial que dentro de unos instantes vamos a poder conocer y disfrutar, pero antes, qué mejor manera de conocer la historia del colectivo LGTB. Cuando naces, todo el mundo espera de ti que, si tienes vulva, te sientas mujer y te gusten los hombres. Y si tienes pene, te sientas hombre y te gusten las mujeres. Si no es así, entonces perteneces al colectivo LGTB. Y es que este colectivo lo componen las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers. Pero, ¿desde cuándo existen las personas que hoy denominamos LGTB? Pues bien fácil, desde siempre, desde la misma existencia del ser humano. Aunque, eso sí, en cada época y cultura han sido consideradas socialmente de forma diferente. Pon atención que te voy a contar cómo ha sido esto a lo largo de la historia. Ya verás qué interesante. Empezamos desde el principio. Hay evidencias de que ya en la prehistoria y en las primeras civilizaciones existen personas homosexuales, como el relato del héroe Gilgamesh de Babilonia, en el 4000 a.C., que cuenta la relación erótica que tiene con su compañero. O los manicuros del faraón, en el 2300 a.C., una tumba egipcia que muestra imágenes de dos hombres haciendo vida cotidiana, incluso abrazándose, como en las tumbas de parejas heterosexuales. Casi nada. Pero avancemos mejor hasta más o menos el siglo X a.C., a la antigua Grecia, que ya hay mucha más documentación. Bien, para empezar, tienes que saber que en esta época nadie se define como heterosexual u homosexual. De hecho, esos términos no existen. La sexualidad se vive más allá de todo eso, y se da por hecho que un hombre se va a sentir atraído por mujeres, pero también por hombres. Lo importante no es eso, sino el rol que adopta. Un buen griego debe adoptar el rol activo y dominante. Y una cosa más, cuando mantenga relaciones con otro hombre, este debe ser más joven o de clase social menor, normalmente un esclavo. Si es así, todo está bien. Al revés, está mal visto. Algo muy habitual en esta época es la llamada pederastia, la relación que existe entre un adolescente y un hombre mayor que hace de maestro. Se dedica a su formación y educación, y con quien tiene relaciones sexuales. Aunque te sorprenda, entonces está muy normalizado. Pero acuérdate, este siempre debe ser el dominante, y este, el pasivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el adolescente deja de ser imberbe. A partir de entonces, seguir manteniendo relaciones está mal visto. ¿Y las relaciones homosexuales entre mujeres? Pues no están bien consideradas. Pero una cosa, en el siglo VII a.C., la poetisa Safo escribe unas 12.000 líneas sobre su amor por otras mujeres, en esta isla, la isla de Lesbos, y como sabes, precisamente de ahí proviene el término de lesbiana. Seguimos con Roma. ¿Qué pasa ahí? Pues algo similar. La bisexualidad es la norma. Un romano puede tener sus amantes masculinos, pero siempre que adopte un rol dominante y activo, y lo haga con alguien más joven o de clase social menor. Eso sí, en Roma, estas relaciones son, digamos, más discretas. Se quedan en casa, sin exteriorizarlas tanto. Y además, la pederastia deja de estar bien vista y llega incluso a perseguirse. Fíjate, emperadores como Julio César, Trajano o Adriano practican la homosexualidad sin problemas, y Nerón llegó a casarse con 3 hombres. ¿Y las mujeres? Pues no se sabe mucho, pero se piensa que no tuvieron el mismo nivel de aceptación. Sociedades muy machistas, ya sabes. Ah, y algo importante, el emperador Heliogábalo es la primera transexual de la historia de la que se tiene constancia. Vistió como mujer, y hasta quiso cambiar sus genitales quirúrgicamente. La situación cambia en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué pasa? El imperio se convierte al cristianismo. La nueva religión no ve igual las relaciones homosexuales y su emperador Teodosio I crea leyes contra las personas que las practican. Y es que mira, en esta época, el famoso San Agustín hace su propia interpretación de la Biblia y dice que la sodomía es pecado, pero también el mayor crimen contra la humanidad, incluso más grave que matar a tu propia madre. ¡Toma ya! Se empieza a estructurar el pensamiento homofóbico del cristianismo, y empiezan las persecuciones. Un momento, ¿sabías que no hay ningún registro en todo el Nuevo Testamento donde Jesús condene la homosexualidad?
En el siglo V cae el Imperio Romano y llega la Edad Media. En la sociedad ha calado la visión negativa del cristianismo hacia las conductas homosexuales y siguen las persecuciones por diferentes zonas de Europa. Pero fíjate, igual te sorprende, durante toda la Alta Edad Media, es decir, durante 1000 años aproximadamente, a pesar de todo, se tiene bastante tolerancia hacia las prácticas homosexuales. De hecho, en monasterios y conventos, los monjes y las monjas la practican con bastante frecuencia. Y una cosa más, flipa, en estos siglos se llevan a cabo en varias zonas de Europa las adelfopoiesis, hermanamientos entre dos hombres en iglesias católicas, que se comprometen a vivir juntos, cuidarse en la enfermedad, repartir tareas y compartir riquezas. Para algunos podrían tratarse de matrimonios entre personas del mismo sexo. Todo cambia en el siglo XIII. Las monarquías se vuelven más autoritarias, la sociedad se vuelve más teocéntrica y la intolerancia hacia la homosexualidad aumenta. A partir de ahora, en la mayoría de los países europeos y luego también en los americanos, ser homosexual es un crimen. Santo Tomás de Aquino declara que la sexualidad es para la reproducción. Así pues, la sodomía, que es así como se denomina desde el siglo XI a las conductas homosexuales, es algo contra natura y por tanto va contra Dios. Pues eso, para el cristianismo, si algo no procrea, es anormal y abominable. El discurso homofóbico se recrudece y penetra profundamente en la cultura de Occidente. A partir de ahora empiezan las verdaderas persecuciones contra los sodomitas. A menudo, las personas homosexuales son acusadas de traer enfermedades, malas cosechas y catástrofes naturales, por lo que son rechazadas y deshonradas. Y mucho más, también son detenidas, torturadas y condenadas a muerte, como lo hace la Inquisición en España, o como las terribles persecuciones que se dan en Florencia y Venecia a finales de la Edad Media. ¿Sabías que Leonardo da Vinci es perseguido y acusado de sodomita precisamente en Florencia? Finalmente es absuelto, pero qué situación tan horrible. Tras varios siglos de criminalización, la cosa empieza a mejorar en la Ilustración. En el siglo XVIII, las persecuciones bajan en intensidad, y entonces llega la Revolución Francesa, quien proclama la libertad y la igualdad entre personas. Como consecuencia de esta revolución, por fin la homosexualidad se despenaliza. Deja de ser un crimen, primero en Francia, y luego en todos estos países, y más adelante en América. Vamos bien. Y atención, pasa algo importante. La ciencia y la medicina empiezan a interesarse por el estudio de la homosexualidad. A partir de ahora, ser homosexual empieza a considerarse una enfermedad. Ya no es un crimen, ni un pecado. Ser homosexual es ser un enfermo, y pasa a incluirse en los tratados de medicina. Esto trae algo bueno, que aleja la homosexualidad de la moral. Pero algo muy malo. Si es una enfermedad, puede y debe ser tratada. Comienzan las terapias, muchas de ellas durísimas, como el electroshock y hasta la lobotomía, con resultados pésimos. Por cierto, es a finales del siglo XIX y precisamente en el contexto médico cuando empieza a emplearse el término homosexual. En estos países la homosexualidad ha dejado de ser ilegal, pero en el resto de países europeos, pues aquí sigue siendo un delito, y en algunos países como Inglaterra, las leyes contra quien la practica incluso se recrudecen, especialmente contra las mujeres, a las cuales se les realiza la ablación. ¡Madre mía! En Alemania se aprueba el famoso artículo 175 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales masculinas, y es precisamente en este país, contra ese artículo, donde empieza el movimiento homosexual, el movimiento a favor de sus derechos y la reivindicación de que las relaciones homosexuales son algo natural, como la de Karl Heinrich Ulrich, un activista alemán, que es el primero que se proclama públicamente homosexual. Y así surgen los primeros grupos organizados. Uno de los más importantes, el Comité Científico Humanitario, de la mano de Magnus Hirschfeld, la primera asociación pública del mundo en defensa del colectivo, que busca el reconocimiento y la despenalización de la homosexualidad, y también de las personas transexuales. La lucha consigue su objetivo, y el artículo se elimina. Surgen las primeras revistas de temática homosexual, la primera película sobre el lesbianismo, y en 1930 se realiza la primera operación de la historia de reasignación de sexo a una persona transexual. Pero todos estos avances duran poco. Atención, ¿qué pasa? Los fascismos van apareciendo en diversos lugares de Europa, y estos vuelven a prohibir y perseguir la homosexualidad. La más dura, el nazismo. Buscando la pureza de la raza aria, Hitler recupera el maldito artículo nuevamente. Y así, decenas de miles de hombres homosexuales son detenidos y llevados a campos de concentración, solo por el hecho de ser homosexuales. Se calcula que durante el nazismo, 500.000 de ellos pudieron ser ejecutados. Seguro que sabes que en los campos de concentración se marca con un triángulo invertido rosa a todo homosexual. Pues bien, ese triángulo posteriormente se utilizará como símbolo de orgullo homosexual.
La Segunda Guerra Mundial finaliza y se acaba el nazismo, pero a pesar de ello, no te lo pierdas, los homosexuales no son considerados víctimas y siguen siendo perseguidos. No obstante, se va entrando en una nueva era. Surge en Europa y América un nuevo movimiento, el movimiento homófilo. Crean y utilizan esa palabra en sustitución de homosexual, para enfatizar el amor en lugar del sexo, y así cambiar la imagen del homosexual promiscuo y lograr una mayor aceptación en la sociedad. Este movimiento, no obstante, es un movimiento moderado, que solo defiende los derechos de los homosexuales más normativos. Pero, ¿qué pasa con los transexuales? ¿Y los queer? ¿Las lesbianas masculinas? Eso llegará ahora. El verdadero movimiento de liberación va a comenzar. Atención, estamos en 1969, en Nueva York. Te sitúo, si perteneces al colectivo LGTB y quieres vivir tu sexualidad libremente, debes hacerlo en clubs clandestinos. Eso sí, periódicamente vendrá la policía a hacer redada, y si tu forma de vestir no coincide con el sexo de tu carnet, como en el caso de los travestis o transexuales, te llevarán preso o presa. Pero el 28 de junio de ese año, en un club llamado Stonewall, pasa algo diferente. Ese día llega la policía, pero por primera vez, por iniciativa de una mujer transexual, las personas del bar se resisten y se levantan contra los agentes duramente. Se producen los famosos disturbios de Stonewall, que duran horas y horas. Varias personas acaban heridas y muchas detenidas, pero ya nada va a ser lo mismo. Se inicia una renovada lucha por la liberación LGTB, y no hay vuelta atrás. Las protestas y las manifestaciones son cada vez más numerosas, y a partir de entonces se generan asociaciones y movimientos en contra de la LGTB-fobia. Al año de los disturbios, el 28 de junio de 1970, se da una manifestación para conmemorarlos, convirtiendo esa fecha en el Día del Orgullo del colectivo LGTB. En los años siguientes se da el auge de las asociaciones en defensa de todas las personas del colectivo, a lo largo y ancho de Estados Unidos primero y por más países después. Progresivamente el colectivo, con un gran esfuerzo y lucha, va conquistando derechos. En 1990, la OMS elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es la acción que más personas ha curado de golpe en la historia de la humanidad. A partir de ese momento, millones de personas dejan de ser enfermas. En 1999, los Países Bajos legalizan por primera vez el matrimonio homosexual. Ese mismo año, Israel reconoce a una mujer ser madre legal del hijo de su pareja mujer. En 2010, Australia reconoce por primera vez de forma legal el género neutro. En 2012, se aprueba en Honduras la ley de identidad de género. Se van reconociendo cada vez más los derechos del colectivo. A pesar de todo, en muchos lugares del mundo se sigue discriminando y criminalizando a las personas no normativas. No obstante, gracias a los logros de la lucha del movimiento, las personas LGTB van ganando mayor aceptación en la sociedad y pueden ir viviendo su sexualidad más libremente. Hemos llegado a la actualidad. Continuamos en Pasa la Vida. Saben que pueden participar con nosotros comentando en nuestro directo, en nuestra página de Facebook, Telecable Las Cabezas HD. Y bueno, como decíamos, hoy vamos a tener un programa especial. Ya han visto y han conocido un poco más acerca de la historia de este colectivo, del colectivo LGTBI+, y hoy vamos a continuar conociendo más a este colectivo, su historia y su presente, también su futuro. Por eso vamos a tomar el testigo a una de las actividades cumbres que tenía Las Cabezas en este mes del orgullo, porque hoy a las 8 estaba previsto una ponencia de Fernando Riesgo, Fernando Repiso, del escritor, y una posterior mesa redonda donde iban a estar presentes pues asociaciones de Las Cabezas y también psicólogos y expertos en el tema. Y bueno, por un motivo de salud, Fernando Repiso no ha podido desplazarse hasta Las Cabezas, pero tanto el Ayuntamiento como Telecable no queríamos pasar la oportunidad y compartir con todos los cabeceños esta mesa redonda. Como han visto, no estoy en el plató de Pasa la Vida porque allí se encuentra nuestra compañera Sandra García con los participantes en esta mesa redonda. Sandra, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, muy buenas tardes a todos los televidentes, a todos los que estén conectados también a través del Facebook de Telecable Las Cabezas. Como tú bien decías, hoy estoy muy bien acompañada por aquí, con personas que vienen a hablarnos sobre este Día del Orgullo LGTBIQ+,
Q+, que cada vez la familia de ese Día del Orgullo se va ampliando para, bueno, pues reunir todas esas identidades que forman parte de esta familia que hoy conmemora el Día del Orgullo, en el que todos nos tenemos que sentir implicados, porque todos somos iguales y todos somos diversos, independientemente de la identidad sexual, del género con el que nos identifiquemos o a quien amemos. Eso es lo que hay que celebrar, que tengamos el día de mañana una sociedad no solamente igualitaria en los papeles, sino en la que todos nos sintamos identificados con este Día del Orgullo, en el que hay que sentirse pues personas simplemente. Y para hablar sobre las asociaciones del colectivo LGTBI+ en nuestra localidad, pues está Sergio Rodríguez de la asociación Entelequia, también está con nosotros Juan José Vela de la asociación Renacer, ambos colectivos de Las Cabezas, y en representación también de la Delegación de Igualdad y Diversidad, Educación e Infancia, Antonio Toranzo, nuevo psicólogo también desde hace poquito tiempo del Centro de la Mujer, y que, bueno, pues vamos a hablar sobre esa experiencia que está viviendo también esos primeros pasos con los jóvenes de Las Cabezas para trabajar esa educación en valores que nos hará ser una sociedad mejor y más igualitaria. También tendríamos que tener por aquí a Claudia Romero, que nos iba a contar su experiencia sobre su proceso trans, pero bueno, pues disculpar que no está aquí con nosotros, pero precisamente pues las citas médicas de todo ese proceso en el que está inmersa le han impedido estar por aquí, pero desde aquí le vamos a mandar un besito muy fuerte. Hablaremos con ella cualquier día sobre todos esos cambios que se están produciendo también en esa identidad de género que está asumiendo y en todo ese proceso para ayudar a otras personas que quizás se encuentren en ese problemática, no iba a decir, en esa cuestión que les lleva a identificarse con un género y al decir ¿qué hago ahora si resulta que mi cuerpo no se identifica con lo que yo siento? Precisamente hace unos momentitos estábamos hablando también sobre eso, sobre el género sentido. Claro. Y no sobre el género que nos representa en nuestro cuerpo, ese género físico con Antonio, pero vamos a profundizar sobre ello dentro de unos minutillos, porque sí que me gustaría dar la bienvenida una vez más a Sergio y a Juan José, para que me cuenten un poquito, porque seguramente que hay mucha gente en Las Cabezas que no conocen ni siquiera que hay colectivos, que hay asociaciones que están trabajando por la igualdad y por las reivindicaciones del colectivo LGTBI+ en nuestra localidad. Contarme un poquito cómo nacen estas asociaciones y bueno, cuál es el trabajo en el que estáis inmersos. Renacer fue la primera en crearse en nuestra localidad, así que cuéntame un poco, Juan José, cómo surge la idea de crear esta asociación y la necesidad de formalizar esta asociación. Pues la idea surge a través de, en principio éramos un grupo de amigos que quedábamos del colectivo y izábamos la bandera, y a raíz de ahí, creo que fue el primer año, ahora unos 6 años, 7, María, la concejala de Igualdad, fue la que nos incitó de que por qué no constituíamos un colectivo LGTBI para que pudiéramos luchar por las personas que todavía necesitaban de la ayuda de nosotros, y a raíz de ahí pues empezamos. Hace ya algunos años que se creó la asociación y sí que es verdad que, bueno, mi sensación desde fuera es que dais poca visibilidad por el momento a las acciones que vais llevando a cabo, quizás porque también en el día a día de cada uno de nosotros, con nuestros trabajos, con nuestras responsabilidades, pues resulta difícil llevar una asociación adelante, ¿no, Juan José? Sí, es complicado. Ya no solamente por el trabajo, sino por el tema de involucración de cada persona con lo que realmente está ejerciendo, porque aquí es libre, o sea, esto es algo que tú haces voluntariamente. Si no sacas un hueco en tu tiempo, de lo mismo que lo haces para tomarte un café, pues puedes hacerlo perfectamente para asistir a algún acto, que tampoco es que tengamos muchos actos durante el año, sinceramente. Pero aquí todavía se lleva el tema de que como que no me importa ser socio, pero trabajar... Efectivamente, no solamente el trabajar, sino que va asociado
al mes de junio, como digo yo, y uno tiene que estar orgulloso los 365 días del año, no solamente un día en concreto, ni en una manifestación. Bueno, cuéntame un poquito, Sergio, cómo nace Entelequia, al igual que Renacer, surge una necesidad de un grupo de personas que tenéis esa inquietud, de un hecho en concreto, no sé, cuéntame. En un principio éramos una misma asociación, nos íbamos a constituir como una, pero por discrepancias o por ciertas cosas decidimos que cada uno tomara rumbos distintos, pero luego al fin y al cabo el mensaje, la lucha y todo es la misma. Y nosotros nos constituimos hace 2 años también, casi a la par que vosotros. Sí. Y lo cierto y verdad es que ambas asociaciones, junto a la Delegación de Igualdad, pues estáis trabajando conjuntamente, como ha sido ahora para la elaboración de este programa, de las cabezas orgullosas, de estos días en los que se conmemora el Día del Orgullo. Y bueno, pues desde aquí, además estoy pensando en que le vamos a mandar un saludito también muy fuerte a María Castro, a la delegada de Igualdad y Diversidad, que por circunstancias de salud tampoco puede acompañarnos en el día de hoy. Sí que lo está haciendo el delegado de Participación Ciudadana, Moisés Castro, pero desde aquí un besito muy fuerte, María, que sabemos que te encantaría estar sentada en esta mesa defendiendo una sociedad más igualitaria y más justa también en este Día del Orgullo LGTBI. Y además de mandarte ese saludo cariñoso, bueno, pues ya sabes que tienes aquí estas 2 asociaciones representando a la Sociedad de las Cabezas y a esa red de municipios orgullosos a la que pertenece nuestro pueblo, al que vamos a dar a esa denominación de las cabezas como ciudad orgullosa. Vamos a llenarla de contenido y de colorido, de diversidad, no solo, como decía Juan José, en este Día del Orgullo, sino los 365 días del año. Y bueno, pues también ofrecerme para lo que necesitéis. Ya sabéis que podéis contar conmigo también durante todo el año para cualquier actividad que queráis poner en marcha. Y bueno, pues desde la Delegación de Igualdad precisamente quería hablar con Antonio, porque dentro de su programación, no solamente para esta semana del Día del Orgullo, ni para este mes de junio, sino que se ha iniciado un trabajo con jóvenes de las cabezas. Tú mismo nos estabas contando que habéis tenido una primera toma de contacto precisamente para trabajar con los jóvenes esa educación en valores, esa educación en igualdad, y que las personas que puedan formar parte de ese colectivo LGTBI+, puedan sentirse apoyadas, respaldadas ante cualquier circunstancia que les pueda venir también, y especialmente en esa fase de desarrollo personal que es la adolescencia, ¿no? ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto, Antonio? Bueno, pues desde la delegación, como bien has dicho, la Delegación de Igualdad y de Diversidad, que tratamos el tema del género de la forma más amplia posible, con nuestra delegada, como bien has dicho, al frente, que por motivos de salud pues no está aquí. Hemos organizado distintas actividades, ¿no? Yo creo que es muy importante visibilizar, sobre todo visibilizar otra realidad. Por eso cuando ellos han dicho antes, es que no hacemos muchas actividades, pero solamente que existan dos asociaciones en el pueblo y que los chicos y las chicas que no se sientan heteronormativos, que se sientan con otras orientaciones más diversas o que se identifiquen su sexo de otra manera, el tener estos referentes es muy importante, y que sean visibles sea muy importante. No que hagan, es importante también que hagan actividades y que tengan el apoyo del pueblo, pero que cualquier chico de nuestra ciudad, cualquier adolescente, tengan estas 2 asociaciones y que de manera a lo mejor más privada o más personal puedan acercarse a ellos y comentarle, tengo esto, me ocurre esto, porque normalmente cuando se ataca al colectivo LGTBI lo que intentan es ocultarlo, lo que intentan es que pasen desapercibidos, de que no existen, taparlo, ¿no? Todas las leyes que estamos viendo ahora que existen alrededor, que están provocando un retroceso, que ocurre desde Florida, ¿no? Que está intentando que hasta la secundaria no se hable de que existan personas con otra orientación, las bestialidades que está haciendo Víctor Orbán en Hungría, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en Polonia, que son leyes que van, y ya no nos metemos en África, donde hay miles y miles de personas que han tenido que huir de su país
porque en el Cuerno de África solamente se acepta a los homosexuales y a las lesbianas y a las personas transexuales en Kenia, y hay campamentos de refugiados por razón de sexo. Entonces, todas esas leyes lo que buscan es ocultar una realidad que existe, y eso va en contra de la persona y provoca un sufrimiento enorme hacia las personas que tienen otras identidades, que tienen otras orientaciones. Por eso yo aplaudo, por supuesto, la labor de las dos asociaciones, no solamente el que creen actos multitudinarios o actos lúdicos, ¿no? También es importante que estén ahí mucho trabajo desde atrás que normalmente se mira. Por eso desde la delegación intentamos apoyarlos, ¿no? Carmona es una... perdón, Carmona, que yo soy de Carmona. Las Cabezas es una ciudad... Me encanta el Teatro Cerezo, sí, estaba yo muchas veces cantando. Un pues pueblo muy bonito. carnavales, ¿no? Yo soy mitad de Las Cabezas, mitad de Carmona, porque mi mujer es de aquí, y bueno, y mi hija también, en medio cabeceña. Entonces, desde aquí queremos también esa representación. Hemos colaborado con Moisés, con la delegación de Juventud, en el tema del Río Fest, del Rigo Music Fest, con merchandising inclusivo y con el punto violeta, que creo que era muy oportuno. También, volvemos a decir, Las Cabezas es una ciudad valiente. Se ha izado la bandera en el ayuntamiento, se ha izado también la bandera en la Plaza de los Mártires, cuando hay ayuntamientos que no se mojan tanto. Y aquí hay que... Esto es una cuestión de voluntad política, ¿no? Y la aplaudimos desde la delegación. Como son de la ciudadanía, que son, exactamente, como tú bien dices, pues una voluntad política, y aquí la hay. De momento esa apertura, claro, esa puerta abierta está. Claro. Luego ya está en la sociedad el ir evolucionando también en positivo, ¿no? En el IES Ciudad de las Cabezas también se ha presentado recientemente un libro sobre historia de la transexualidad, que creo que también es un acto muy valiente. Por supuesto, el acto que hemos dicho que se ha aplazado en el día de hoy, que era el gran colofón, que era el de Voces desde la Libertad, la exposición de la Cabeza Orgullosa, que está en los bajos del ayuntamiento. Y bueno, nosotros hemos iniciado un proyecto, y aquí sí es importante, que queremos trabajar también con los compañeros de las dos asociaciones, que es un proyecto para sensibilizar a los jóvenes del acoso a las personas LGTBI. El acoso, ya no solo las agresiones físicas o la violencia psicológica, sino muchas veces la invisibilización, el que no existan, el que lo quieran ocultar. Entonces vamos a trabajarlo con los institutos. Creemos que es una edad importante el paso a la secundaria, y bueno, les pedimos a ellos y van a colaborar gustosamente, así nos lo dijeron, para que participaran, para llevar su realidad. Yo creo que nadie es mejor que ellos para expresar lo que es desde las emociones, cómo fue su proceso, y por eso es de agradecer lo que ellos hacen, el ponerse al pie del cañón y mostrar cómo son, y bueno, y estar orgulloso de ellos, ¿no? Que es para lo que estamos aquí, ¿no? Para celebrar el Día del Orgullo y para celebrar la diversidad sexual y la diversidad de sentir y de amar a quien uno quiera, ¿sabes? Que parece muy fácil de decir, pero no es tan fácil de sentir cuando Claro. se está en una circunstancia especial en la que, bueno, pues puede sentir el rechazo y la discriminación. Y yo quería hablar sobre eso porque parece que estamos en una sociedad muy igualitaria, en la que en los papeles la igualdad sí está reflejada, en la que puede existir incluso esa voluntad política como la que podemos tener. Hablamos muchas veces de micromachismo, pero no hablamos tampoco de esas pequeñas también detalles en el día a día que generan homofobia y que generan rechazo al colectivo LGTBI. ¿Cómo estáis viendo la sociedad, tanto a los jóvenes como vosotros desde vuestro colectivo? ¿Cómo estáis viendo no solo a la sociedad de las cabezas, sino en general? ¿Percibís esa microfobia o esa homofobia en el día a día? Sí. Sí, totalmente. Porque muchas veces es que ni siquiera nos damos cuenta de Sí, que lo hay porque es que discriminando. se hace todo tan natural que parece que es que no se están metiendo contigo, por así decirlo. Pero realmente sí están causando daño, o intentan. Ya personas, por ejemplo, como él y como yo, que ya estamos más que formados y sabemos más de sobra lo que queremos y cómo sentimos, flaco daño nos hace. Pero sí es cierto Pero aún así que lo también mismo, un poquito, efectivamente, un poquito, ¿no? jode, por así, perdón de la palabra.
el que te traten de esa forma o ese tipo de bromas y demás. Cuando es con gente de confianza, hacen gracia. efectivamente. Y lo peor es que le ríen la gracia también. O sea, que no es solamente una persona, ni un grupo, sino la sociedad en sí. O sea, que yo, por ejemplo, siempre tomo referencias con el tema de la izada de bandera. No hay más que izar a la bandera en las cabezas para que las redes Se inunden. arden. Y no sé qué es lo que puede causar el poner una bandera. O como Simplemente. también dicen muchas veces en redes sociales, ¿por qué no un día del orgullo hetero? Porque tú no tienes porque tú no luchas como tenemos que luchar nosotros, porque tú no tienes que decirle a tu padre, oye, que yo soy hetero, no, pero en cambio nosotros sí tenemos la necesidad, entre comillas, de tentarlo, decírselo, y pues por eso es lo que está diciendo Sí, él. pero muchos te dicen, pero es que eso hoy en día no pasa. Sí pasa. Es que no lo viven. Entonces, como no lo viven y ven esa libertad, entre comillas, que te ponen en televisión y lo que ven y demás, pues que no hace falta, porque es que realmente es que aquí no muere nadie Bueno, Afortunadamente. hasta el año pasado, por ejemplo. Y bueno, y los que no son O por contabilizados. suicidio, por Efectivamente. suicidio. Hay muchos suicidios por eso mismo, por De el tema del chicos jóvenes. acoso y demás. Y suceden aquí en España. O sea, que no estamos hablando, por ejemplo, ni de África, ni de Turquía, ni de Qatar, ni... O sea, Las que es aquí. cabezas, en las cabezas. es en lo más cercano, aunque particularmente a mí lo más lejano también me preocupa. Pensar en que la condición sexual o la identidad de género de una persona puede ser penado con la muerte o con un castigo ejemplar o que esté prohibido en determinadas sociedades, a mí Pero- me hiere el corazón, Pero sinceramente. a día de hoy hay datos que también nos hacen ver que influye bastante, que hay discriminación. Nos encontramos, por ejemplo, cuántos futbolistas han declarado, han salido del armario en primera división o en el fútbol español, fútbol oficial. Uno. Pero ¿por qué no lo hacen? No, creo que es porque pueden influir En sus los contratos. clubes, los contratos. El otro día hubo una serie que fue revolucionaria, ya no en tanto la calidad de la serie, que cada uno tiene su gusto, pero por lo que mostró, que fue la serie de Aquí no quien viva, que fue la primera serie que mostró una pareja gay. Y el otro día comentaba una de las actrices que había determinados marcas comerciales que decían, vale, yo soy la marca tal, producto de alimentación o lo que sea, en el piso de los gays no me ponga, porque no querían que se le asociara a se eso. da. Además, una sociedad hipócrita en la que es capaz de patrocinar un evento del Día del Orgullo, la misma marca, pero después no quiere aparecer identificado con una casa en la que dos hombres se aman, Claro. por ejemplo, ¿no? Es lo que el marketing rosa, ¿no? Que es lo que está ahora tan de moda, ¿no? Que se utiliza también el colectivo como en determinadas fechas porque importa, pero después nos da igual. Claro. Incluso también yo creo que hay, moviéndonos también en las demandas, están surgiendo ideas que son muy arcaicas y cosas que se tenían muy superadas y otra vez están volviendo, desgraciadamente, sobre el tema del matrimonio de las personas LGTBI, el tema de adopción, De adopciones. el tema de las chicas trans, de los niños trans, y se están volviendo a debates cosas que en España, gracias a Dios, éramos uno de los países más avanzados Estaba en ese enterrado, sentido. estaba todo desenterrado. Sí, pero parece que hay un retroceso en esta materia y en otros valores que creíamos que estaban instaurados en nuestra sociedad. Y creo que hay personas que no son conscientes de lo que es el orgullo. El orgullo empieza a surgir, en España está muy ligado con la llegada de la democracia. 9 días después de las elecciones, de las elecciones del 77, fueron la primera manifestación del orgullo en Barcelona. Y fue una manifestación que iba en contra de la ley de vagos y maleantes. Porque en 1954, durante el franquismo, a las personas se les podía encarcelar por ser homosexuales. Claro, Porque con esa ley. había también ese machismo, digo bien, gays, porque lesbianas no existían en España. No. En aquella época no existían, existían, pero estaban ocultas, como se quiere ocultar ahora a las personas gays. Y hubo campos de concentración gays en Huelva y en Badajoz.
O sea, que aquí había una conquista de derechos y por eso es necesario un día del orgullo, para que no se nos olvide. Es un día lúdico, es un día de festejar los derechos conquistados, pero también de reclamar el derecho de las personas LGTBI en la sociedad. Por eso es necesario recordarlo todos los años, como es necesario recordar la figura de Riego en las cabezas, y ocurrió hace muchísimo tiempo, pero fue también un defensor de las libertades, y por eso se recuerda, ¿no? Y en el centenario pues tenemos un montón de actividades relacionadas con él. Pues igual, la lucha de las personas LGTBI y Q+, que lucharon por la libertad y que continúan luchando. La labor que hacen las asociaciones es increíble. Sí, porque además, aunque haya habido un avance en la legislación, en esa voluntad política en las últimas décadas, pero sí que parece que avanza antes la ley que la sociedad, o por lo menos es el sentimiento que particularmente yo tengo desde fuera, observando muchas veces los discursos que se ven a través de los medios de comunicación, lo que uno puede escuchar en la calle a un niño, a un joven, a una persona mayor de distintas edades, y cómo parece que se está interiorizando ese mensaje discriminatorio, que a mí particularmente me asusta, el pensar que esa desigualdad sigue latente en las cosas más cotidianas y más sencillas de la vida. Aunque aprueben las leyes, aunque quieran instaurarlas, si el mensaje de igualdad y diversidad no cala en nuestra sociedad, o por lo menos en la mayoría de la sociedad, que muestra un rechazo a la gente que discrimina, de poco nos va a servir, ¿no? No sé, vosotros qué percepción tenéis también con respecto... Sí, esto es lo que hemos estado hablando anteriormente, antes de que empezásemos, con el tema de la ley de delito de odio. O sea, que la ley como tal está, pero ahora encima tú tienes que demostrar que lo que han cometido contigo es un delito de odio, cuando está más que firmado. O sea que... Sí, que no se actúa de oficio como se actuaría con otros delitos por parte de las autoridades, sin necesidad de que haya una denuncia previa, una denuncia por delito de odio, para que haya una actuación penal y policial cuando se comete un tipo de delito como ese, ¿no? Efectivamente. O sea que todavía hay que avanzar mucho en esta materia, no solamente... Hay que sensibilizar. Es igual que antes, cuando una persona... Cuando el feminismo revolucionó, ¿no? El gran éxito del feminismo del siglo XIX fue que sacó la problemática de la violencia de género, de la privacidad, a lo público. Entonces hay que sacar también los delitos de odio hacia personas del colectivo LGTBIQ+, a que sea un problema de todos, no un problema de un colectivo, sino un problema de todos. Pero es difícil. Hasta este año, el CIE-10 no ha quitado de enfermedad mental la transexualidad. El DSM-4, que es el de psicólogos y psiquiatras, se quitó hace 10 años, en 2012. Pero en el médico es de 2022, es de este año. Y los datos de la Agencia de Derechos de Europa habla que el 60% de las personas del colectivo se sienten que han sido acosadas o insultadas en la escuela. Un cuarto de ellos ha sufrido violencia y amenazas físicas. Y el 75% tiene miedo de ir con su pareja dado de la mano por la calle. Entonces sí, hemos avanzado mucho. Hay zonas como Chueca en Madrid, que es una zona de derechos de las personas LGTBI, pero bueno, es que también estas personas tienen derecho a darse un beso en cualquier otro la lugar, plaza, los mártires en las cabezas, sin que la gente se le quede mirando, sin que le insulte y sin ser un circo. ¿Todavía sentís esas miradas inquisitorias en el Sí. caso de una muestra de cariño, Sí. de cada uno lo que con su vida lo que quiera hacer, vamos, Sí, no sé? lo percibes y dices, no hace falta mirar porque ya sabes tú que los ojos están puestos en ti y lo que le estás dando a tu pareja es un beso, que tampoco es nada del otro mundo, es algo normal. Pero yo, por ejemplo, verás, lo siento más eso en la gente adulta que en la gente joven, no sé. O a lo mejor será que los jóvenes con los que yo me relaciono habitualmente tienen más interiorizados ese valor de la igualdad, independientemente de la
de la identidad de género que uno tenga o de la orientación sexual que uno tenga. Yo cada día me encuentro más libremente a mujeres que salen con mujeres y se enamoran de mujeres, a chicos que se enamoran de chicos, o que se hacen 1000 preguntas sobre su identidad de género, su identidad sexual. No sé si es la mayoría, o a lo mejor es verdad que una quiere ver nada más lo que quiere ver. Claro, es que las sociedades también son distintas. Depende desde la postura que tú la mires. En los institutos ahora, más o menos, Antonio, en esa primera toma de contacto, Yo creo que es peor. es peor. ¿Ha habido Yo creo un que es retroceso? peor la realidad. No es que había retroceso, sino que antes no existía la homosexualidad o las personas lesbianas en los institutos, porque estaban ocultos. Ahora hay una libertad, se empiezan a mostrar y eso ha provocado mayor discriminación. También tenemos una era que es la era de las redes sociales. Entonces, las redes sociales están provocando un ciberacoso, un hostigamiento, pero desde una parte anónima. Yo, si encuentro que un chico del instituto besa a otro chico y le echo una foto, hago un meme y lo paso por WhatsApp. Es una manera de hacer una cosa súper potente. Y es muy fácil y muy rápida. Antes eso no existía, porque no es que existía, por supuesto existían personas homosexuales, pero ese beso lo daban en la privacidad, que no les permitía vivir en libertad, esperar como ellos sean. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no le provocaba eso en la escuela. En la escuela, en la calle, tú eliges tus amigos. Sabes que existen este tipo de personas, pero tú puedes ir a espacios que sean más diversos, que sean más comprensivos. Si tú tienes la libertad, oye, pues si en este bar el camarero me mira mal, el dueño me mira mal, perdona, yo me voy a volver ahí. Claro. Y elijo otro espacio. Pero en la escuela, desgraciadamente, los chicos no pueden elegir. Y ahí tienen los acosadores, que son sus compañeros de clase, sus compañeros de pupitre. Y eso tiene unas consecuencias fatales, consecuencias de aislamiento social, consecuencias de autoconcepto, autoestima. Además hay que tener en cuenta que si los padres no son comprensivos o los padres no saben apoyarles en ese momento a esos chicos, eso es como una losa que tiene siempre. Porque tú imagínate que te acusen o te discriminen en la escuela y te discriminen en tu casa. En tu casa. ¿Qué apoyo tienes? Y eres un menor de edad. Puedo preguntarles a ellos, pero ¿hasta qué punto pueden? Porque está también en medio del padre, volvemos a lo mismo. Normalmente la gente que va en contra del colectivo LGTBI es porque ellos transforman a nuestros chicos y los cambian las ideas y cambian el concepto, ¿no? Los demonizan. Sí, sí. El asesoramiento está demonizado a día de hoy. O lo volvemos gay. O los volvéis gay, claro. Sí. Entonces eso afecta en el rendimiento académico, afecta a la concentración, afecta a la atención, en casos más graves a la ansiedad, a la depresión, al fomento de la LGTBIQ-fobia, porque claro, si lo guay es reírme del chiste y mandar el meme, porque los adolescentes tienen una edad que es muy insegura. El adolescente quiere comenzar a ser un adulto, pero no tiene. Entonces por eso copia, no quieren nada que ver con los padres, ser independientes, pero todos visten iguales, porque tienen también esa inseguridad. Entonces, y lo importante es sentirme parte del grupo. Si para sentirme parte del grupo tengo que machacar al chico que lo estamos acosando, O reírle la en gracia. muchos casos, hasta personas que son gays y lesbianas señalan a la persona que ha sido valiente y que ha dicho que yo estoy aquí. Pero claro, no quiere no tener amigos, no quiere estar aislado, porque al final todas estas cosas lo que quieren es aislar a las personas LGTBIQ y que no participen en la sociedad, que no existan la manera de eso. Sí, y de ahí viene después, perdona que te no corte, te preocupes. el tema de ya empiezan las personas que no encuentran su espacio, ideaciones suicidas, y desgraciadamente en los últimos casos puede haber 2, 3 o 4 casos de suicidio por este caso en España al año, y es realmente grave. Lo que pasa es que no se visibiliza esa realidad, porque bueno, se ha suicidado porque es un problema mental que has tenido, porque estabas deprimido, porque, oiga, es la primera causa de muerte en jóvenes en España, el suicidio. Y un tema tan personal como tu identidad sexual o tu orientación sexual es complicado. Es complicado si no tenemos una sociedad acogedora y comprensiva.
Y si lo divertido y para sentirnos parte de la sociedad es discriminarlo, es un problema. Por eso creemos que tenemos que actuar y por eso le hemos pedido ayuda al colectivo. No me canso de repetirlo, pero porque creo que es una prioridad. Los chicos deben de conocer muchas cosas. Yo trabajo en otros espacios, también trabajo con jóvenes con problemas con la justicia, y tienen un cacao, lo mezclan todo, no saben lo que es la atracción hacia una persona u otra con la orientación, con las prácticas sexuales, no tienen... Porque ahora mismo están en crecimiento. La adolescencia es, creo yo, un periodo de descubrimiento del propio ser. No se explica. Y los mensajes también que les llegan muchas veces, como tú bien decías, son contradictorios, ¿no? Porque igual que hablábamos de las redes sociales para utilizarla como una herramienta homofóbica, también se podría fomentar el utilizarlas como una herramienta de defensa de la igualdad y de la diversidad. Sin embargo, es más difícil que un joven apueste por poner mensajes claros y reivindicativos y de defensa de las personas. Es más difícil que haga eso a que utilice y dé rienda suelta a ese meme que va circulando por las redes. No vamos a darle la responsabilidad entera al chico. No, a todos, no. En el momento que el ayuntamiento, por ejemplo, de Las Cabezas pone la foto de la rotonda con la bandera o el izado de la bandera, se está mojando. Y ya el chico que en su clase es discriminado por eso dice, todo el mundo lo hace. Y cuando hay comentarios en esa foto creo que ustedes habéis participado, yo sé que tú has participado en los comentarios, dicho, y le ha plantado cara al acosador y le ha dicho, creo que en uno, perdón, ¿lo puedo comentar? Sí. En uno le dice, pues tú a mí no me tratabas así en la escuela. Creo recordarlo, no sé. O a mí no me habéis tratado así, yo no sé. No, a mí no me trataron así en la... Pero hubo un comentario así, no sé si era tuyo. Pues hay que visibilizar esa realidad, esa discriminación. Yo creo que sí, que lo que puse que él no había vivido esos comentarios que yo sí he vivido en la escuela. Pues tú estás diciendo, soy una persona adulta, soy feliz, tengo la orientación que quiero. O sea, que no hay que darle la responsabilidad de que los jóvenes cojan todo, porque es una edad insegura. Y yo creo que nos mojamos cuando esto es hacer política también, porque estamos tratando, hacer política es tratar asuntos de la ciudad, y cuando ponemos esa foto y damos visibilidad a ese colectivo y nos mojamos, estamos haciendo política y defendiendo en este caso a los más vulnerables, que son jóvenes que tienen otras orientaciones, que tienen orientaciones diversas, que creo que es lo que nos interesa, ¿no? Que he puesto el ejemplo de los jóvenes, pero que ahí nos metemos todos en el mismo saco, la sociedad en general, me refiero, con esos mensajes que deben fomentar esa confianza en la sociedad para que se manifieste libremente, independientemente de cuál sea su yo, cuál sea su orientación, cuál sea su identidad, y que ante cualquier discriminación, como tú bien decías, sepa que hay unas herramientas para acudir, para sentirse protegido, para sentirse escuchado, no solamente desde las asociaciones, sino desde las instituciones también y desde las administraciones, que hay que manifestar la repulsa concreta y mayor ante cualquier discriminación, y más ante el colectivo LGTBI+, y ante cualquier discriminación de cualquier tipo, ante cualquier persona, ¿no? Entonces, que los jóvenes y que los adultos sepamos que nos vamos a sentir respaldados por la sociedad, por la administración, por los colectivos, es muy importante. Es muy importante que ese mensaje cale en la sociedad. Hay una parte de la sociedad que es machista, digámoslo como soy, porque el homófobo es machista, por eso están tan ligados, por eso esta delegación es de igualdad y de diversidad. Y no comprende, porque piensa que esto es solamente la parte lúdica. Y esto tiene mucho detrás, tiene mucho de lucha, tiene mucho de reflexión, tiene mucho de ayudar al más desvalido, que en este caso es un niño que es discriminado. Porque ellos tienen sus mochilas, tienen lo que han sufrido ellos, pero lo han superado. Tu asociación se llama Renacer, y no por casualidad que se llame Renacer. Pero todo el mundo no es como un fénix, y yo creo que ellos dos, desde sus asociaciones, lo que le están ayudando es a eso. Y hay mucha gente sufriendo, no solamente niños y jóvenes, personas adultas que no son capaces de mostrarse tal y como son.
por el miedo al que dirán, por el rechazo de su familia, de su entorno social, de sus amistades, del entorno laboral incluso, y ya no solo porque sean gay o lesbiana, por ejemplo, porque sea una persona encerrada en un cuerpo que no le corresponde y ni siquiera es capaz de dar el paso. ¿Cuántas personas hay que hemos visto a través de las redes sociales, incluso personas famosas, que su cambio de género lo han hecho ya en la edad madura, en la edad adulta, porque antes no han sido capaces? Claro, es que era muy complicado, es que los referentes, creo que lo hablamos en una reunión que tuvimos la primera, los referentes para una generación fue la Veneno, y no, con esto no lo critico, pero fue la única persona un modelo de vida. Pero fue o sea, desgraciadamente ella sufrió mucho en su vida, su dedicación laboral, lo que sea, pero era la única vez que pusieron el foco a una persona trans en la tele y que reconocía que era trans. Teníamos a Vivi Andersen también, pero no hablaba del tema. Es una valoración personal, pero fue la única persona valiente en este sentido, por eso es un referente, porque es valiente, digo, yo soy trans, yo disfruto y soy feliz. Lo hizo visible. Entonces, sí, con muchas carencias personales que podía tener en su vida personal, por lo que fuera, pero fue un referente. Y sí, el aparecer en una televisión, en prime time, manifestando su propio ser, sí que llamaba la atención y era anecdótico en una sociedad que nos las dábamos de moderno, pero que no éramos tan modernos. Y menos los medios de comunicación, a los que les ha costado mucho trabajo también visibilizar distintas realidades. Claro. Porque el mensaje en los medios de comunicación es sí, muchas veces sí existen estas realidades, pero yo no las enseño. O por lo menos hay veces que a mí me da también esa sensación desde los medios de comunicación, y nos meteremos todos, ¿eh? Sí. Además, sobre lo que has comentado antes, sobre lo del modo de vida, es que darte cuenta que ese tipo de personas en aquel tiempo, vamos, no tenían no en otra aquel opción, tiempo, tampoco. Ahora tampoco es que hayamos avanzado mucho, porque yo todavía tampoco he visto, por lo menos no me he dado cuenta si había algún transexual dependiente de Zara o en alguna firma, alguna tienda. Sí, los hay. Menos, pero en aquel tiempo, por ejemplo, todavía menos. Entonces, si tú dabas ese paso, te quedaban prácticamente dos caminos. O te dedicabas al espectáculo, en un mundo de la noche, o a la prostitución, que hacían mucho también. Y es que no había más. Y es que la Veneno era lo que era. A ella la cogieron, como digo yo, como desde mi punto de vista por lo menos, como un conejillo de India, como espectáculo. Pero no supieron ver realmente qué era lo que esa persona era el circo. Necesitaba y lo que realmente buscaba. Hubo gente que rascó debajo del circo y que se dio, ¿no?, la cuenta de que otra realidad era posible y que si tú te sentías de otra manera es que podía serlo. Pero es verdad que todavía existe una hipocresía con respecto a cómo vemos al colectivo LGTBI o cómo nos comportamos como sociedad en general, porque mismamente en estos días ha surgido un escándalo con una película de dibujos animados en la que dos personajes del mismo género se dan un beso. Pero es otra vez lo mismo, lo aceptamos pero lo ocultamos, no queremos verlo en el cine. Que no le enseñen a mi niño esta realidad. No queremos verlo en el cine, queremos que el orgullo en Madrid pasa a la caza de campo en vez del centro, ocultarlo. En Florida se está debatiendo una ley, vuelvo a repetirlo, para que hasta que no lleguen a secundaria no se le hable que existe una orientación sexual distinta a la heterosexual. A la que tú naces. En Hungría, bueno, en Hungría se está retrocediendo, pero hay espacios, si hay un espacio donde hay niños, en los países del este, incluido Ucrania, Hungría, Polonia, no se puede hablar. Porque si no lo que estamos es adoctrinando a los niños. Pero en un teatro, en una calle, hay que poner ciudad libre de la perspectiva LGTBI. Y lo otro no es adoctrinamiento, ¿no? No, lo otro lo normal. Lo otro es lo normal, lo estándar, lo tradicional. Lo heteronormal. Claro, ¿no? Cuando veis este tipo de noticias, ¿no? Se prohíbe en países occidentales y se supone que desarrollados, ¿no? Que se vaya a prohibir la emisión de una película porque dos mujeres se dan un beso. ¿Qué os pasa por el cuerpo? Porque absurdo, totalmente absurdo. ¿Qué tiene de malo
no sé, es que De un niño madrugada. pueda verlo, o sea, ayer mismo ya estaba viendo, perdona que te corte, estaba viendo ayer por redes y hay un chaval que decía que se escandalizaban por el beso de dos mujeres, pero es que entonces no le ponía a su hijo la Cenicienta, porque es la mujer mala que agrede a otra mujer. Claro, ¿no? O la Sirenita, o Pocahontas, que sería racista. Es que si nos ponemos así, los niños verían entonces dibujos, ¿no? Bueno, es que hay que... Bueno, los de Disney, Ese es otro debate. Los del amor romántico. Sí, sí. Pero verás, Eso no, es que verdad, estoy eso es hablando verdad. que la Sirenita es quien es la mala, una mujer, no, y de eso no nos espantamos. Sobre nos las espantamos. lecturas y de los niños y las lecturas tradicionales. Eso y... lo trabajo mucho con el tema de género, porque Habría que nos idealiza el plantearse. amor romántico, que hay que aguantar todo, que el amor lo puede todo. Que luego no existe. Que después la violencia de género es un peso. Claro. Pero bueno, también son esclavos de una época, porque la película reflejaba lo que se vivía en esa época, ¿no? La falta de conciencia que hemos tenido respecto a la perspectiva de género y eso hasta hace relativamente poco, ¿no? Pero eso es lo que dice Sergio, a mí no se me ocurriría, digo a mí, o pensar, no le voy a poner la Cenicienta porque la madrastra es malvada y eso es un mensaje negativo para mi niño, pero sin embargo no le voy a poner Lightyear porque se besan Dos chicas. No vaya a dos hacer que mi mujeres, hija- es que... no vaya a hacer que mi hija salga. Mira, hay un vídeo que trabajo yo muchas veces cuando voy con los coles, un vídeo corto de una escena de Friends, en la que hay una chica que se ha casado con un chico gay para un problema que tenía familiar, ¿no? Entonces el chico en la escena descubre que realmente es heterosexual. Entonces es una escena muy divertida, entre comillas, porque ella llega y le dice, pero ¿cómo? El chico siempre había sido gay. Dice, pero ¿cómo cabras eres heterosexual? Pero tú, y él dice, mira, es que era patinador artístico, o sea, una actividad artística que te corresponde. Es que me gustaban las fiestas de Hollywood, me gustaba ver la entrega de los Oscars, ¿no? Que aquí puede ser como Eurovisión, ¿no? Por el rol, entendámoslo Sí, como sí, el rol. sí. Me gustaba ver la entrega de los Oscars, organizaba unas fiestas estupendas y bueno, es que todos mis amigos eran gays, es que yo me sentía... Dice, ¿y tú nunca probaste antes estar con una mujer? Y dice, sí, en la universidad, pero fue que me emborraché y bueno, en la universidad hay que probarlo todo. Entonces, era divertido porque una persona segura de tu heterosexualidad le preguntas cosas que son divertidas, como si me preguntaran, ¿por qué te gustan las mujeres? Tío, pues ¿por qué me va a gustar? Pues me gusta. Pero en cambio, creo que son preguntas normales que se le hace al colectivo. Pero tú alguna vez has estado con una mujer, Sí, sí. tú realmente... Y sin tú embargo, estás al seguro. contrario, no lo Claro, lo lo vemos preguntan. divertido de la otra forma, es cómico. Desde cuando se hace al revés, es falta de sensibilidad hacia el colectivo. Si una persona ha decidido algo, pues sus razones tendrá, y volvemos a tener otra vez la influencia de los géneros. Hay que marcar muy bien cómo debe actuar el hombre, cómo debe actuar la mujer, porque los géneros no son cosas inamovibles, sino son constructos psicosociales que se crean y que entendemos que hay que comportarnos así. Antes estábamos hablando de que los deportes de contacto, pues se entiende que son para chicos, pero claro, es que en Estados Unidos entiende que un deporte de contacto es el soccer, ¿no? Que es el fútbol europeo. Claro, entonces son construcciones que hacemos. Realmente lo que cada uno debe ser libre de sentirse como se debe sentir. Si eres gay y te gusta ver Eurovisión, pues perfecto, pero es que a lo mejor te puede gustar el boxeo, O el fútbol. o el fútbol, ¿no? Pero intentamos meter cada uno en nuestras cajitas y que no nos Sí, las salgamos nunca de clasificaciones, ahí. ¿no? Y el que sea extraño, Nos gusta mucho el que clasificar. sea extraño es el raro, nos reímos, lo discriminamos y no le dejamos desarrollarse. Y al final hacemos a las personas infinitamente infelices. Sí que es verdad que nos gusta mucho clasificar y etiquetar. Sí. Además, Poner cada cosa en su sitio cuando realmente la diversidad hace que cada uno sea como es, independientemente de cómo se sienta, de cómo ame, de sus gustos, de sus aficiones, de sus amistades. y yo creo, Claudia, que es muy importante. Y no hay que clasificar que es muy tanto. importante la palabra diversidad. Cuando nos dicen del orgullo, el orgullo está ligado a la diversidad. O sea, el orgullo no es solamente para las personas, la bandera del arcoíris no representa solamente a las personas LGTB, representa a todos. A mí me representa, o por lo menos yo lo siento así. Representa a todos, representa una sociedad moderna, necesita una sociedad comprensiva, acogedora.
Entonces, eso de, ¿por qué no un día para las personas heterosexuales? Porque el Día del Orgullo también es de los heterosexuales, macho. Porque es Sí, de yo la creo que ese diversidad. mensaje todavía es verdad que no ha calado mucho. El hecho de que independientemente de mi identidad o de mi género, yo me puedo sentir representado en esa sociedad que celebra ese día del orgullo de sentirnos como somos y ser quienes Cuando somos. se celebra el Día de las libre. Fuerzas Armadas, representa el Día de las Fuerzas Armadas Españolas. Tú no tienes por qué ser militar, pero también te estás representando a ti, te estás representando a España. Incluso a ti no te puede, a lo mejor no eres creyente, pero cuando se celebra una procesión de Semana Santa, estás representando, además de una cuestión religiosa, una cultura popular andaluza, y te representa a ti. Y cuando haces una representación o un acto de homenaje a Riego, te estás representando a ti como cabeceño, como cabeceña. Entonces, hay que ser más inclusivos, no nos vamos a separar. Esto no es del Betis y del Sevilla. Esto no es porque hay que hacer un día del sevillista y un día del bético no, que estamos opuestos. No, aquí cabemos todos, que es lo importante del mensaje, creo yo. Yo, por ejemplo, hablábamos antes de las redes sociales. Hoy, en mi perfil de mi red social, en mi portada, pues he puesto la bandera arcoíris, porque es el Día del Orgullo y creo que me representa a mí también en mis redes, y mi marco arcoíris porque creo que yo también debo celebrar ese día, Pero, independientemente de cuál sea mi orientación o mi identidad, ¿no? Es la bandera de diversidad, del arco iris, ¿no? Bueno, de la diversidad. Pero me El refiero arco iris tiene 7 colores, la nuestra tiene solo 6. Yo lo he dicho al principio, creo que era también para identificar lo que la gente... Claro que la gente le fuera- identifica más tanto así en la- que... Sí, por el arco iris, pero Claro. es realmente la bandera de la diversidad. Por eso ahí entramos todos. Claro. Yo con compañeros de trabajo que tengo, que también están en temas de hermandades y demás, hubo un problema aquí un año con el Corpus, que quitaron la bandera y se lió lo más grande, ¿sabes? Pero lo que yo digo muchas veces, es que mi bandera, por decir la algo, tuya, ¿no? la mía, la de él. Efectivamente, no está reñido con nada, o sea, porque tengas que poner un altar o verás. Que igual si pides permiso, ¿no? Oye, mira, ¿qué te parece si durante esto la quitamos y luego la Por pues una vale. cuestión Pero estética, nadie- no por una efectivamente, por una cuestión de cuestión estética. Pero significado. Efectivamente. nadie se enfadaría si fuera la bandera de la paz. O la de España, o la de O la de Andalucía, España, o la de o Europa. sin entrar en banderas oficiales. Si fuera la bandera de la paz, si fuera la bandera de... Pues igual. Si es que al final nos tenemos que sentir identificados con... Efectivamente. Porque lo que busca la bandera es la inclusión. No soy mejor que tú tengo día para celebrarlo. Es que mucho, yo creo que también el tema aquí en la sociedad, también es que el tema de que nos visibilicemos es como que queremos quedar por encima de los que ya están, o sea, de los heterosexuales, no, perdona, sino que nosotros también existimos y que tenemos los mismos derechos que tienes tú, ni más ni menos, exactamente los mismos. Y que por desgracia tú, cuando naces o cuando tienes tu pareja y demás, tú no tienes que sentarte con tus padres y decirle soy hetero, esta es mi novia y tal. Y nosotros sí tenemos que luchar con esa lucha, porque el resto de la sociedad no nos ves como personas normales. Exacto. Y es así de simple. Por eso sigue estando el orgullo y seguirá estando. Y por eso sois los dos tan importantes que estéis aquí. Porque no solamente desde los técnicos municipales o desde María, que yo sé que está muy concienciada con este tema, es que vosotros sois al final los que empujáis a la política en las cabezas. Sois los que... Hombre, es estáis un luchando. referente también, ellos y sus compañeros. Y todavía quizá... ¿Cuántos pueblos hablas, perdón? ¿Cuántos pueblos hablas sin asociaciones LGTBI? Mira, pues precisamente esta semana me llamó la delegada del Cuervo. Ujú. En el Cuervo no existe. En los palacios que yo sepa tampoco hay asociaciones. Y sin embargo, LGTBI. casi todos mis amigos míos, son del Cuervo, son del colectivo. Y eso la verdad es que me extraña. Pero luego sí es cierto que sí se unen a la que hay en Lebrija, será por cercanía o por... o porque se creen un colectivo pequeño a lo mejor y, Efectivamente. y después el trabajo del día a día, como hablábamos en las asociaciones, Sí. es difícil. Es complicado. Y todavía a lo mejor el colectivo gay tiene una mayor visibilidad, pero el transexual, intersexual, incluso las mujeres lesbianas también
yo creo que están menos visibilizadas, o por lo Tiene menos una la doble sensación que me da. Tiene una doble discriminación por la orientación, Por la y orientación, por el sexo. Y por ser el mujer. sexo, ¿no? Claro. Es lo que hablamos antes, cuando dijiste tú, antes no existía el homosexual y las lesbianas no habían existido nunca, ¿no? Estaban ahí, pero incluso ellas mismas se retraían. O sea, que no solamente el homosexual, sino ella más que nada también porque es, o ha sido siempre, la mujer el sexo débil. Qué importante, y sin entrar en tema de cotilleo, pero qué importante que una referente como de la copra tradicional, como María del Monte haya salido del armario este año. Es una bomba. Es una bomba porque es costumbrismo, es conservadurismo, es mucha lo que hipotéticamente refleja la copra o los tonadilleras o no sé qué, y salir de ahí yo creo que es un paso gigante. Incluso salir ella y el hecho de dar la libertad también a su pareja para que se expusiera o no se expusiera, también me pareció un detalle importante, y además una persona que tiene que ver con los medios de comunicación, donde también el tema de la orientación sexual y del género es un poquito tabú, ¿eh? Sí, sí. Hay estereotipos, pero salirse de la norma es también complicado. Te puede costar el puesto. Claro, dependiendo para qué, volvemos otra vez a los roles de género. Para cotilleo no pasa Para eso está muy absolutamente bien. nada, pero ¿cuántos periodistas deportivos hay que hayan salido del armario? O de política, política, o internacional, o un corresponsal de guerra. Ahí no sé, no Si los hay, conocemos no lo ningún, sabemos. si los hay no lo sabemos, ¿no? Sí, hay muchas presentadoras de televisión que han salido. Sí, Hombre, sí las hay. pero también en los últimos años, ha sido una Sí, evolución de los últimos años más que... Y el hecho de que saliera María del Monte hablando libremente de su orientación, de su pareja, de su familia, ha hecho que incluso haya salido en cadena Claro. muchas personas de su entorno, Claro. que también comparten esa identidad. Claro. Prácticamente en 2 o 3 días ha sido una revolución de personas que se han decidido, al igual que ella, a hablar libremente de su Eso sí, orientación. Es muy importante que haya esos referentes para personas que muchas veces lo pasan muy mal, y tener eso es muy importante. Pues no sé si queréis que vayamos concluyendo con algún mensaje que vosotros desde la asociación, desde las asociaciones queráis dar también a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Que no tengan miedo. No están solos. Efectivamente. Sí, coincido con él. Antonio, ¿algún mensaje? Pues que desde la delegación haremos todo lo que pueda para apoyar al colectivo, y que estamos aquí con los brazos abiertos, y a nivel personal que disfruten todos del orgullo, porque es una fiesta de todos y de todas. Pues vamos a celebrar como se merece ese Día del Orgullo LGTBIQ+, en el que todos nos tenemos que sentir incluidos, como decíamos, y a reivindicar también esa igualdad y esa diversidad en nuestro día a día, y hoy más que nunca. Y no sé, pues vamos a quedarnos con nuestro compañero Pedro Pablo para ir terminando este programa Pasta a la Vida. Bueno, pues vamos a celebrar, y qué mejor manera de celebrar que con esa mesa redonda que hemos podido vivir. Desde aquí dar las gracias a los componentes de esa mesa que hoy, pues bueno, habéis apropiado, la gente de la radio, ¿verdad, Sandra? No, pero sí que es cierto que lo hemos disfrutado mucho nosotros y la gente que lo ha estado viendo desde sus casas, así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con todo el pueblo de Las Cabezas, esas experiencias, y también, por supuesto, a Antonio, pues esas nuevas nociones, y también que tenemos que seguir formándonos para normalizar, visibilizar la diversidad. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí, ha sido todo un placer, la puerta la tiene abierta, muchísimas gracias a todos. Y nosotros nos vamos a marchar, porque después de lo que hemos vivido, ya sea por la justicia, por la humanidad, por la igualdad, o sobre todo por el amor, tenemos que vivir orgullosos los 365 días del año. Nosotros nos vamos, volvemos el jueves. Sean felices.